Muy buenas, mi nombre es José Manuel Domínguez de la Fuente y vengo a dar una serie de reflexiones o pequeñas claves acerca del valor de la persona y por qué es tan importante repensar hoy en día desde la filosofía, desde la política y desde cualquier disciplina de pensamiento el valor ontológico, el valor esencial de la persona. Especialmente por qué es importante repensar hoy, o más bien volver a pensar el valor de la persona. Pues nos encontramos en un momento muy convulso, ¿no? Con una crisis del COVID-19, una pandemia ingente, que está haciendo muchas veces que los gobiernos vean a las personas como meros números, como meras estadísticas de a ver cuántos han fallecido hoy, a ver qué masa de población tengo que trasladar de un lado a otro o tengo que encerrar. Es decir, parece en cierta manera o en cierto modo que la persona es rebajada a mero número, ¿no? Parece a veces que no se tiene en cuenta ese valor intrínseco de la persona. Sucede algo parecido, aunque nos estamos encontrando con situaciones muy dramáticas en los hospitales, en los que determinados médicos a veces tienen que escoger entre pues, qué persona llevará un respirador y cuál no, ¿no? Pues eso pertenecería a la disciplina de la bioética, de la ética de la vida. O incluso, ya al margen de la pandemia, los avances científico-técnicos, ¿no? A veces, pues ciertos gobiernos que están poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas por un avance técnico desmesurado, ¿no? O incluso por recursos naturales como el petróleo, que se comienzan guerras. Parece que pues el valor de la persona no importa cuando se trata del petróleo o de otros recursos naturales. Es importante entonces volver a poner en el centro de la vida, en el centro de la reflexión y de la política, la dignidad humana como un pilar fundamental, el valor de la persona humana, el valor ontológico de la persona. Así pues he recuperado ciertas reflexiones de filósofos personalistas, esa filosofía que nace en el siglo XX y que pone en el centro de su reflexión filosófica a la persona y a su valor. Y que es una reflexión que parte de la experiencia del valor de la persona, de la experiencia personal, del propio valor y de la experiencia del valor de los demás, ¿no? Y especialmente de la experiencia que descubrimos en nosotros mismos de nuestro valor frente a las cosas, frente a los objetos. A un bolígrafo, pues yo me descubro como valioso frente a un bolígrafo, por ejemplo. ¿En qué descubro este valor? Primero, que un objeto, una cosa, es una realidad acabada, cerrada, ¿no? El bolígrafo pues tiene la función de escribir y en cuanto está terminado el plastiquito, pues ya puedo empezar a escribir, ¿no? Es una realidad cerrada, que no varía. Sin embargo, la persona, primero, no es definible como el objeto y es una realidad abierta, cambiante, abierta a la realidad y a todas sus posibilidades. El objeto está para ser usado. La persona no. La persona yo me descubro que no estoy para ser usado, sino que soy un fin en mí mismo. Soy un fin, la persona es un fin en sí mismo. El objeto es desechable, yo lo puedo, cuando acaba su función lo tiro. La persona no es desechable, la persona es cuidable. El objeto pertenece, es de alguien, ¿no? Este bolígrafo es mío. El bolígrafo no se autopertenece ni se puede autopertenecer. Sin embargo, yo me autopertenezco. Es decir, diría Zubiri, filósofo y personalista, que la persona es la única realidad abierta a sí misma, que tiene conciencia de sí misma y por lo tanto se autopertenece. Un bolígrafo no está abierto a sí mismo, no tiene conciencia de sí mismo y no se puede autopertenecer. La persona sí se autopertenece y en eso descubrimos un valor fundamental de la persona. Cito a Zubiri: la realidad humana es para mí mismo no solo un simple sistema de notas que de suyo me constituyen, sino que es ante todo y sobre todo la realidad que me es propia en cuanto a realidad. Es decir, es mi realidad, mi propia realidad. Y en su virtud soy una realidad que como forma de realidad no solamente soy de suyo, sino que además soy mío. Tengo una realidad que es mía, cosa que no acontece a una piedra.
El hombre tiene como forma de realidad esto que he llamado, dice Zubiri, suidad, el ser suyo. Esto no sucede a las demás realidades. Todas las demás realidades tienen de suyo las propiedades que tienen, pero su realidad no es formal y explícitamente suya. En cambio, el hombre es suyo, es suidad. La suidad no es un acto ni una nota o un sistema de notas, sino que es la forma de realidad humana en cuanto a realidad. Por este mismo camino de la autopertenencia, diría Guardini que yo no puedo desear ser otra persona. Es decir, cuando pensamos, ojalá sea otra persona, no, yo no deseo en última instancia ser la otra persona, porque lo que estaría deseando entonces es mi inexistencia. Yo en ese momento estoy pensando en que deseo tener la vida de otra persona, las posesiones de la otra persona, la formación de la otra persona, pero en ningún momento ser la otra persona, porque estaría negando mi propia existencia. Solo yo puedo ser yo mismo. Usted, persona que me está viendo, no puede, aunque quiera, ser yo, porque solo yo puedo ser yo. Cito a Guardini, a Romano Guardini, otro filósofo y personalista. Persona significa que en mi ser mismo no puedo, en último término, ser poseído por ninguna otra instancia, sino que me pertenezco a mí. Persona significa que yo no puedo ser habitado por ningún otro, sino que en relación conmigo estoy siempre solo conmigo mismo, que no puedo ser representado por nadie, sino que yo mismo estoy por mí, que no puedo ser sustituido por otro, sino que soy único. Y hasta tal punto llega la autopertenencia, ese valor tan importante de la persona de la autopertenencia, que es la única realidad, el único ser que se pertenece tanto a sí mismo que puede darse a los demás, donarse a los demás, hasta el punto de que yo puedo dar mi vida por otra persona, ¿no? Veas el ejemplo, pues, de aquel monje polaco, Maximiliano Kolbe, que da su vida por un padre de familia. Y no solo me autopertenezco y me puedo dar a los demás, sino que descubro también este valor esencial en los demás. Al ser una realidad abierta a los demás, descubro frente al objeto, que los objetos, las cosas son una realidad cerrada, la persona es una realidad abierta, es una realidad abierta a los demás, a la alteridad, y descubre en ellas, en su rostro, diría Lévinas, el valor. Diría, cito a Lévinas, el rostro del otro se me impone sin que yo pueda permanecer haciendo oídos sordos a su llamada, ni olvidarle, quiero decir, sin que pueda dejar de ser responsable de su miseria. La presencia del rostro significa, pues, un orden irrecusable, un mandato que define la disponibilidad de la conciencia. La conciencia es cuestionada por el rostro de los demás. Bueno, pues hasta aquí simplemente unas pequeñas notas, ¿no? Lo que he hecho hasta aquí es dar unas pequeñas notas o pautas del valor de la persona que descubrimos en nosotros mismos y en los demás. Frente a la cosa, al objeto, que es un objeto cerrado, acabado, la persona es una realidad abierta a las posibilidades de la realidad y abierta a los demás. Frente a la cosa que existe para ser usada, la persona es un fin en sí mismo. Las cosas son desechables, las personas son cuidables, y frente a las cosas que son de alguien, la persona es radicalmente suya, se autopertenece. Son algunas de las notas que deberíamos tener en cuenta actualmente, pues para repensar el valor de la persona, algo muy necesario en la realidad actual, como decía al principio. Hemos de volver a poner el valor de la persona, la dignidad, en el centro de la reflexión filosófica, política, para que no se sigan cometiendo ciertas atrocidades que se cometen actualmente, sino que pongamos en marcha pues una política al servicio de la persona y una economía al servicio de la persona y no una persona al servicio del dinero. Muchas gracias.